Gracias, Sergio. Dios, qué alto está esto. Om Namah Shivaya. Y buenos días a todos. Alegría tenerlos todos por aquí desde temprano, haciendo meditaciones. Justamente de lo que quería hablarles hoy. Y pues empezar diciendo que fue uno de los satsangs más difíciles de preparar. Una de las presentaciones que he tenido así como, uff. Porque inicialmente la idea era hacer un enfoque como muy pragmático, muy científico. De hecho, en principio dije, voy a agarrar los últimos 3 estudios científicos que se han hecho sobre la meditación, que están sumamente interesantes. Y mientras estaba preparando dije, este va a ser el satsang más aburrido que se ha hecho en la vida. Entonces dije, no, tengo que empezar a empalmarlo con otras cosas. Además que en el medio que lo iba preparando me iba como contradiciendo a mí mismo, ¿no? Como en el momento que lo iba diciendo decía, es imposible dejar de lado la parte espiritual de la meditación. Entonces, bueno, en el medio fue como mutando muchísimo y terminé pues engranando varias cosas a la vez y espero que haya quedado algo un poquito coherente con todas las cosas que van acá y termina siendo como un curso introductorio de lo que es la meditación y como un repaso general de ella. Y pues la motivación de esto es que al final pues vender la meditación a las personas, como que si hay alguna persona que al menos se estimula para decir voy a empezar a meditar, sobre todo la gente que nos acompaña afuera, porque obviamente nosotros aquí en el ashram pues lo practicamos a diario, es parte de nuestro sadhana y lo hacemos todos los días, pues hay mucha gente que sé que tiene muchos mitos alrededor de ella y que se les dificulta, ¿no? Entonces pues la idea es un poco quitar eso también. Para comenzar, y ahí comenzó la dificultad, fue como que, ok, vamos a empezar obviamente definiendo qué es la meditación. Y ahí obviamente dije, bueno, pues vamos a leer un poco sobre los sabios que dicen de eso, ¿no? Y comienza a leer, empiezan cosas como la meditación no puede ser definida. Ya tenemos un poquito de problemas. De hecho, dicen, si sabes definir la meditación, ya estás cayendo en un error, ¿no? Hay otros sabios que lo ponen un poquito más, lo bajan a tierra un poquito más y dicen la meditación es conciencia y su práctica el retorno al centro. Me pareció algo sumamente bonito. También, obviamente, es imposible dejar de lado leer a Maestro Shivananda, que es de quien somos parte nosotros, la tradición que seguimos viene de sus enseñanzas, y la define como la meditación es mantener un fluido constante de la conciencia hacia Dios. Algo, pues, sumamente hermoso. Pero también, pues, un poco que a las personas que venimos de cero y decimos, ok, ¿qué estamos haciendo? Es como difícil decir, ok, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Cómo mantengo un fluido constante de conciencia hacia Dios? Entonces nos vamos un poco más a la parte pragmática de la enseñanza que tenemos acá, que vendría siendo lo que es el Raya Yoga, ¿no? Que tenemos 8 pasos que nos indica como de manera estructurada cómo vamos a llegar a la iluminación. Aquí las conocemos de sobra, la idea no es como ahondar mucho en eso porque pues forma parte del curso de principiantes de Hatha Yoga y de muchos de los retiros que hacemos acá. Pero sin embargo, sí, pues resumiendo muy rápidamente, son 8 pasos que uno va siguiendo para llegar a esa meditación, ¿no? Los primeros 5 son para prepararse realmente para esa meditación y los otros 3 pues ya vienen siendo la meditación en sí, ¿no? Esos 5 pasos pues pasan por los yamas, niyamas, asanas, pranayamas y pratyahara. Básicamente son como uno es buscar ser íntegro, imposible que quieras meditar sin estar como limpio contigo mismo, ser puro y estar tranquilo con la sociedad que te rodea. Lo demás, pues las que conocemos como las posturas de yoga, que preparan el cuerpo para estar cómodo para la meditación. Pranayama, que pues prepara la energía vital que tenemos dentro. El prana es la energía vital y hacemos ciertas técnicas para como manipular un poco esa energía para que entremos en estados profundos de meditación. Y pratyahara es un poco la parte de manipular nuestros sentidos para pues calmar la mente. Los otros 3 son los que nos vamos a enfocar, son los más importantes, son dharana, dhyan y samadhi. Y pues dharana, haciendo un poco la analogía con el sueño, es realmente el último paso que nosotros podemos aplicar formalmente, ¿no? Como que podemos hacerlo. Aplicándolo con lo que es ir a dormir, realmente pues nadie aquí podemos decir cuando uno dice voy a dormir, pero realmente dormir es algo que no podemos hacer. O sea, nosotros podemos prepararnos para dormir, podemos irnos a la cama, podemos arroparnos, podemos ponernos de manera horizontal, cerrar los ojos, fingir que estamos durmiendo, para que luego, con un poco de suerte, quedarnos dormidos, ¿no? Llegamos a ese estado mental de quedarnos dormidos. Ese estado mental de quedarnos dormidos es lo que se traduce en esta enseñanza como el dhyan, como
tú puedes, cuando tú te meditas, pues tú puedes sentarte siguiendo todas las recomendaciones de postura erguida y intentar concentrarte, pero hasta ahí puedes llegar tú. Después, quedarte dormido, ese estado mental, lo que se conoce como DIAN, que vendría siendo como una concentración sin esfuerzo, ya es un estado mental al que accedes, digamos, con un poco de suerte, ¿no? Y más allá, a veces cuando duermes, en algunas ocasiones puedes soñar y tener esos sueños, pero tampoco podemos controlarlos, pues, no de manera fácil. Igual vendría siendo el samadhi, ¿no? En algunos casos, de tanto sentarte a meditar y ir entrando progresivamente en ese estado de dhyan, de concentración sin esfuerzo, eventualmente se consigue, dicen los yogis, entrar en samadhi, que podríamos definirlo un poco como estados temporales de iluminación, pequeños estados. De hecho, después de eso tiene sus propios niveles y de mucho entrar, pues se consigue ese estado de iluminación. Entonces, pues comenzar por ahí, ¿no? Pero realmente lo que podemos hacer, como les decía, es realmente sentarnos y tratar de concentrarnos. Y ahí comienzan un poco de un sinfín de estilos y de formas de meditar. Pero, pues lo que suele suceder a las personas que comenzamos a hacer esto es que empieza la mente a divagar, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta de cómo la mente está llena de un montón de cosas que ni sabíamos que estaban ahí y empiezan a venir. Y aquí quiero tumbar uno de los grandes mitos porque lo que empieza a suceder es que la gente cuando empieza a sentarse y dice, para mí es imposible meditar. Yo empiezo a meditar y quiero meditar y lo que empieza a pasar es que vienen montones de pensamientos, empiezo a planificar mi día, empiezo a pensar en las cosas que tengo que hacer, en las cosas que no he resuelto, a quién le debo plata, en todo este tipo de cosas, ¿no? Y realmente eso es lo que tiene que suceder cuando empiezas a meditar, que la mente divague. Y lo que tenemos que hacer es justamente entrenarla para que cuando divague, volver al centro. Y eso es el equivalente básicamente cuando vamos al gimnasio y hacemos flexiones para entrenar los músculos, ese es el equivalente a el ejercicio mental. Y de hecho es algo muy bueno que te pase al principio, que divagues mucho, porque tienes la opción de hacer muchas flexiones al volver al centro. Y de esta manera, y de manera progresiva, cuando lo haces constantemente, pues vamos entrenando la mente para que tenga mayores tipos de concentración, ¿no? Eso es un poco, pues, para definir lo que vendría siendo la meditación de más grandes rasgos. No me quiero detener mucho tiempo ahí tampoco, pero sí, hablar un poco sobre, digamos, la historia también, de que pues, estamos hablando de que esto es una práctica milenaria. Algunas personas, pues, los estudiosos de la historia lo posicionan alrededor de hace 6.000 años, o sea, entre 6.000 y 4.000 años, digamos, estamos hablando de 4.500 a 1.500 antes de Cristo, hasta ahora, y son prácticas que, pues, de alguna manera se sostienen en el tiempo y siguen, ¿no? Los primeros como signos de que la meditación ya estaba entre nosotros, pues la podemos encontrar en los sellos de la civilización indo. Estamos hablando de 2500 antes de Cristo, que ya hay, digamos, algunas pinturas de gente en posición de meditación. Pues aquí también es una de las partes, mientras iba evolucionando la preparación del satsang, dije, ok, vamos a hablar sobre la historia y cómo esto evoluciona a los Vedas, a los mantras, los Upanishads, cómo entra Buda después y lo limpia un poco, los tantras. Y dije, bueno, pues también esto va a confundir muchísimo y la idea es como que de buenas a primeras como introducción, no es el ideal, pero sí los invito mucho a, si les pica la curiosidad, ahondar un poco sobre esta historia, porque realmente termina siendo muy interesante, sobre todo ver cómo se le van añadiendo distintas enseñanzas de distintas tradiciones. Sobre todo, pues recomiendo particularmente, muy personalmente me gusta mucho la parte de cuando Buda pues viene y limpia un poco esta situación y traza el camino del medio para no irse como que muy... En ese momento había mucha creencia de que había que ser asceta para poder llegar a la iluminación y a despegarse de absolutamente todo y pues vivir en una cueva sin comer y todo esto, y pues él trazó un camino del medio que dijo, no tiene que ser tan así, ¿no? Entonces la recomiendo muchísimo. Para no detenernos mucho ahí, sí me gustaría como más hablar de la historia moderna y de lo que termina pasando, de cómo llega desde Oriente hasta Occidente la meditación. Y pues resulta que sobre todo en los años 60, 70, muchos maestros eh, desde Oriente quieren expandir el yoga y pues su enseñanza con la meditación y lo empiezan a traer aquí a Occidente. Y eso es algo, puedes pasarme, disculpa, mi termo de agua, Cristo. Lo empiezan a traer a Occidente y empiezan a dar las enseñanzas para meditar. Y eso es algo que empezó a pegar mucho, además aquí en Occidente que veníamos de una rama como mucho más, o nuestra forma de ser es como mucho más pragmática y científica y todo lo llevamos somos muy orientados a resultados.
empezó a gustar mucho, ¿no? El tema del yoga, la meditación. Y científicos como somos, la forma de ser de aquí, pues la gente que le encantó esto dijo, nada, yo necesito investigar de esto de manera científica, necesitamos ver realmente cuál es el efecto que esto tiene en el cuerpo, tenemos que investigarlos, hacer pues un estudio mucho más profundo y empezaron incluso a irse a la India para intentar estudiarlo. El tema es que, como les venía diciendo, pues realmente esto es muy amplio, existen muchos tipos de meditación, existen muchas tradiciones y eso generaba un reto muy grande a la hora de llevar esto a la ciencia, porque pues, eh, si conocen un poco sobre el método científico, tú lo que intentas es hacer estudios que puedas replicar, ¿no? Para que tú tienes todo un método que vas siguiendo y puedes decir que está científicamente comprobado si tú al hacer el estudio entre varias personas, entre una población lo suficientemente grande, puedes replicar esos resultados. ¿Y cómo vamos a replicar resultados cuando tienes tantos tipos y tantas cosas? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Algo que me resulta brillante realmente desde el punto de vista científico. Si yo hubiese ido allá a intentar estudiarlo, también hubiese hecho lo mismo. Empiezan como a buscar los elementos más básicos, más fundamentales que tiene la meditación, como vamos a ver cuáles son esas piezas que son comunes entre todos estos tipos y que lo hacen. Eso lo simplifica mucho, lo limpia mucho y terminaron dando con un tipo de meditación que es lo que hoy llamamos mindfulness y es algo que se ha expandido muchísimo y que obviamente tiene muchas ventajas. Sin embargo, eso también tiene algunas cositas un poco como desventajas, ¿no? Al haber hecho esta limpieza, que aunque llegamos a un sitio muy bueno, este mindfulness, que es la atención plena, termina siendo una forma única de meditar y se limpian mucho de los otros estilos y se quitaron como muchos sabores. Estoy hablando de lo que se viene ya hacia Occidente, ¿no? Y por eso, de hecho, si descargas cualquier app de meditación que veas en el App Store o en la Play Store de Android, pues todos van a llevar a mindfulness. Y pues está muy bien, como forma introductoria está muy chévere, pero es bueno que sepamos que existe pues una rama muy inmensa de otras cosas que es mucho más profunda a veces y tiene un montón de sabores que no deberíamos perder. Otro de los puntos negativos que le veo mucho a esto es que, pues como se hizo de manera científica, empezó incluso a desaparecer lo que es Dhyan y Samadhi dentro de las enseñanzas de la meditación en Occidente. ¿Okay? Entonces mucha gente ha tenido el approach, yo incluido, estoy hablando de esto, soy yo hace 4 meses, antes de venirme a la RA incluso, pues que vea la meditación de una manera totalmente científica, totalmente pragmática. Y sin ahondar en esa parte profunda que tiene detrás, justamente porque es la forma en que la aprendí y que la llevé. Entonces, bueno, para empezar, también es buenísimo que sepamos esto y que no nos quedemos simplemente en que el mindfulness lo es todo. De hecho, igual, y quiero insistir porque no se malinterprete, el mindfulness es excelente también, solo que es una de tantas. Tanto que nosotros incluso aquí damos curso de yoga, mindfulness y silencio. Creo que incluso comenzamos uno hoy a partir de hoy y tendremos otros en octubre. Si quieren saber más de esto, sobre todo la gente que está online, también por favor lo pueden revisar en la página web sobre esto. Y es una excelente manera de introducirse en este mundo, ¿no? Dicho esto, pues sí me interesa, ya que estamos hablando sobre que hay muchos tipos, pues mencionar, digamos, algunas de las formas en las que ustedes pueden buscar también la forma que más se adapte a ustedes. Porque aquí lo importantísimo es que mucha gente a lo mejor prueba, bien puede ser el mindfulness, y dice, no, imposible, el mindfulness ya va mucho de vaciar la mente, ¿no? Como que quede la mente en blanco. Y mucha gente que intenta hacer eso le cuesta. Y más sobre todo cuando estamos hablando de la rama científica, cuando se ha intentado aplicar con pacientes de estrés postraumático, realmente no es una buena vía porque al vaciar tanto la mente empiezan a salir todos los traumas que tienen y muchas veces cuando estás haciendo el estudio o el tratamiento, pues no es lo que tú buscas. Entonces, a lo mejor quieres otro. Entonces, lo que se ha hecho desde la ciencia para ubicar el mejor estilo de meditación que se adapte a ti, voy a copiar un eje aquí para que tengamos como una herramienta que nos pueda servir a todos. Voy a borrar esto. ¿Ese qué es? Vamos a ponerlo por acá. Voy a borrar esta frase, pero por favor igual manténgala con ustedes porque es una belleza. La verdadera sabiduría es reconocer la divinidad en todo. Encima nada.
Absolutamente cierta esa frase. Entonces, desde la ciencia, ¿qué terminan haciendo para determinar más o menos que, sobre todo esto, muchos de estos estudios parten de la rama de la neurociencia, de psiquiatría, incluso porque lo están utilizando ahorita muchísimo para casos clínicos. Entonces, básicamente lo que tenemos, no sé si esto se me vaya a escuchar así. Básicamente lo que tenemos es un eje donde tenemos de un lado conciencia abierta. Me disculpan por mi letra. Y del otro tenemos concentración. Bueno, ustedes se imaginan que dice concentración. Aquí arriba tenemos, básicamente en español sería como enraizamiento. Esto viene, realmente lo ponen como grounding en inglés. Si alguien no tiene una palabra mejor para eso, me la comenta. Y del otro lado sería como exploratoria. ¿Ok? Pues básicamente en este eje tenemos conciencia abierta, concentración. Uno de los estilos, no sé si lo conocen, creo que vieron justamente este miércoles la película de La maravillosa vida de Henry Sugar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que él hace algo de meditación en vela? Para los que no nos siguen, o que no estén con nosotros aquí, perdón, los huéspedes. Básicamente hay un tipo de meditación que se hace enfocando la mente en un solo punto. En este caso, mucha gente lo hace con vela, que a lo mejor prenden la vela y se quedan viendo la vela un montón de tiempo, enfocando la mente únicamente en la llama. Sería, por ejemplo, estaría bastante para este lado. Ese tipo de meditación se llama Trataka, o meditación enfocada en un solo punto. También a veces ese puede ser cuando hacen la meditación en el tercer ojo o cosas así. Del otro lado tenemos la conciencia abierta. De este lado podría estar un poco más la Zen. Realmente la Zen estaría un poquito más por aquí abajo, digamos, porque mezcla cosas también de la sensación exploratoria. Ellos incluso hacen meditación con los ojos abiertos, no buscan aislarse del ambiente, de lo que los rodea, sino incluso más bien enfocarse mucho en lo que está sucediendo a su alrededor. Es otro tipo de meditación. Aquí, pues ya pueden ver, hay personas a los que les va mucho mejor la conciencia abierta o el Trataka. Yo, por ejemplo, mi acercamiento a la meditación es porque justamente yo tengo TDA, trastorno de déficit de atención, y esta fue mi herramienta principal, fue mi mejor medicina para poder como disminuir los efectos del TDA en mí. Sí, he intentado Zen, a veces me lo pongo como reto y realmente para mí es absolutamente difícil. Pues una persona con TDA, pues estar con los ojos abiertos y escuchando y enfocándose en las cosas que están sucediendo a su alrededor es pésimo, no lo hagan. No sería el más fácil por lo menos. De hecho, para mí me gusta mucho el Trataka, es mi forma favorita de meditar, justamente porque todo lo contrario, me lleva a enfocarme en un solo punto y eso mejora mucho. Que por cierto, en estos estados que les decía de Dharana, Dhyan y Samadhi, mientras la gente va entrando, entra mucho más en la parte de Dhyan, la concentración científicamente comprobado mejora un montón. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer. En el otro eje tenemos enraizamiento. De este, por ejemplo, tenemos, y este es buenísimo para la gente que le decía que tiene estrés postraumático. Muchas veces más bien lo que tú quieres es que saque absolutamente todo de su cabeza. Y en este entran cosas como, aquí estamos siendo un poquito abiertos con la definición de meditación, pero incluso están los baños de hielo. No sé si han escuchado hablar de Wim Hof, por ejemplo. Y no sé si han intentado hacer esto y lo que les sucede a su cuerpo cuando se meten en una piscina de hielo, pero el cuerpo cuando entra en eso, prácticamente entra en modo alerta de todo el cuerpo, cree que se va a morir, empieza a lanzar un montón de alerta máxima para todos lados y eso hace que la mente se vacíe por completo en un punto. Y meditar en esas situaciones, pues es lo que científicamente por lo menos están recomendando mucho para las pacientes de estrés postraumático, más que lo que teníamos del otro lado, exploratorias. En estas exploratorias son un poco más que, llevas hacia adentro como la mirada y te concentras mucho en sentir las cosas que tienes como internamente, ¿no? Bien puede estar aquí a lo mejor, Vipassana podría ser. Igual les tengo un cuadrito, obviamente con muchos tipos de meditación, existen montones y pues no me los sé todos, pero voy a poner algunos de los que más sé que aquí hacemos y que a lo mejor son como más comunes.
Y así me ayudan, incluso puede ser, no sé si conocen el Japa Mantra, incluso vi algunos que están meditando aquí hoy utilizando esa técnica. El Japa Mantra es cuando meditamos haciendo la repetición de nuestros mantras personales, pueden ser, o un mantra general, que lo repetimos mucho, y vamos con el Japa contando. ¿Podrían decirme más o menos dónde entraría eso según esto? Exactamente, concentración. Igualito esto también podría ser un poco sobre enraizamiento, porque al final todo esto es un espectro, por supuesto, ¿no? Entonces tienes en concentración, conciencia abierta, pero pueden entrar en distintos cuadrantes. Entonces aquí tienes, por ejemplo, el Japa. En este lado también tendríamos, por ejemplo, el pranayamas, que entran también un poquito, volviendo a lo mismo, siendo un poco flexibles con la definición de meditación, pero entran ahí. Lo que llama meditación en la llama interior, también cuando haces la meditación en el chakra y como que en tu energía, también entraría de ese lado. En enfoque, fíjense que en enfoque cerrado, realmente Vipassana lo ponen más un poco por acá, como en la concentración y exploratoria, que sé que es una de las que mucha gente ha hecho. Y mindfulness, que la pone en la seriedad de conciencia abierta y de enraizamiento. El mindfulness estaría más o menos por aquí, que como les digo, también es una excelente herramienta para iniciarse. Y así hay distintos tipos de meditación, y esta herramienta que dentro de los estudios clínicos lo llaman como... esto se llama como elegir el estilo según la huella cognitiva, ¿no? Entonces, pues conociéndote cómo eres y cómo a lo mejor pues el cuadro que tengas alrededor tuyo, pues esta sería una buena forma de escoger uno de esos tipos. Mi recomendación es que prueben por lo menos 2, 3, 4, 5 algunos y vean con cuál se sienten más cómodos, y después pueden como elegir y mantenerse con uno de ellos. Siempre esto sí viene una recomendación de los sabios de que cuando lo elijas te enraices con él y te quedes como meditando prácticamente tu vida entera en ese estilo. Hay otra forma, esto ya entramos un poco, digamos, en la frontera de lo científico, como les dije al final estoy mezclando un poco de cosas, pero hay gente que que requiere que tengan una meta al meditar, digamos, yo lo que quiero conseguir al meditar es esto. Y en esto nos habla mucho, o nos ayuda mucho lo que es la parte del Kundalini, porque el Kundalini pues es la que desarrolla el tema de los chakras. Haciendo un rapidísimo repaso, tenemos 7 chakras cada en el cuerpo, que son básicamente como lugares donde se cruzan al menos 3 nervios importantes. Todos estos van alineados en la columna vertebral, y pues esos centros energéticos y centros nerviosos controlan distintas funciones en nuestro cuerpo, ¿no? Cada uno de ellos tiene alguna. Entonces muchas veces la gente cuando medita quieren conseguir algo. Por ejemplo, gente que dice, yo lo que quiero es aumentar mi intuición, quiero mejorarla. Y para esto funciona mucho la meditación en el chakra del tercer ojo, que es el chakra que tenemos como en el entrecejo. Y pues dicen los yogis que al meditar constantemente sobre esto, mejoras, por ejemplo, en ese chakra la intuición. Si quieres mejorar, digamos, tu compasión y tu empatía, podrías hacer meditación en lo que es el Anahata Chakra, el chakra del corazón. O, por ejemplo, si quisieras mejorar tus relaciones, pues puedes meditar en el Swadhisthana Chakra, que queda más abajo, y así puedes tener ciertas formas. O, de nuevo, no quiero como, aquí no es una clase de chakras y ahondar sobre eso, sí tenemos un retiro de yoga y chakras, que también muy altamente recomendado para las personas. Pueden conseguir la programación también en nuestra página web. Y aquí sí pueden tener como un conocimiento mucho más profundo de los chakras y entender para qué sirven cada uno, y si les gusta más tener un estilo de meditación que va orientado a resultados, pues es una buena forma también de escogerlo. Esto, como les digo, sí está un poquito, digamos, realmente esto está ahorita en la frontera de la ciencia, porque actualmente se están haciendo estudios precisos para intentar ver los resultados de grupos de meditadores expertos sobre los distintos tipos de chakras para ver si realmente tiene efectos. Muy seguramente puedan conseguir algo de eso. Ojalá lo logren, pero sabemos lo difícil que puede ser un poco de eso. Y aquí simplemente volver a mencionar que está para gente que le gusta más el tema ordenado, que dicen, pues a mí más que eso me interesa es como seguir un camino, pues no puedo dejar de mencionarle el Raya Yoga, como ya les dije, porque viene de nuestra tradición. Entonces, pues tienen a lo mejor esas 3 formas de escoger los estilos de meditación que existen, a ver cuál se adapta más a ustedes, ¿no? Ya sea según su huella cognitiva, según el resultado que quieran lograr, o pues sencillamente dicen, pues yo quiero seguir una fórmula, existe esa fórmula, se llama Raya Yoga y la damos también acá.
Es una de las ramas, de las 4 ramas que se dan en esta tradición. Habiendo dicho esto, pues quisiera ya entrar en lo que iba a ser el tema central de este satsang, que son los beneficios comprobados científicamente que tiene la meditación en nuestro cuerpo. Y lo quería hacer de este modo porque pues alguien que a lo mejor se está acercando y dice, pues yo no creo en nada, soy muy escéptico y no estoy para las religiones y todo esto, igual tienes una herramienta sumamente poderosa y ojalá te pase como a mí, que pues esta herramienta de tanto usarla me terminó llevando a la parte espiritual, ¿no? Por eso decía que me contradecía y terminaba diciendo, la meditación solita por sí misma te va a llevar a esto. Voy a borrar de nuevo esto por aquí. Igual de nuevo, pues al final esto lo quería hacer como mucho más científico y profundo y como les dije, pues dije, no, esto va a ser muy, muy confuso y aburrido a lo mejor para las 6 de la mañana, pero sí, pues lleva de alguna manera un poquito de cómo somos nosotros internamente, de anatomía. Quiero comenzar para que entendamos todo lo que lleva, sobre todo la meditación tiene efectos sobre el cerebro, ¿verdad? Y sobre el sistema nervioso en general. Haciendo un pequeño mapita para no perdernos después en las explicaciones, nuestro sistema nervioso estaría conformado de esta manera. Pues él se divide en lo primero que nada en lo que es sistema nervioso central, escribir solo central, pero es sistema nervioso central, y sistema nervioso periférico. Si no me escuchan, me avisan, por favor. Periférico. El sistema nervioso central básicamente es todo el sistema que va desde el cerebro, que enraiza todo el cerebro, y todo lo que es la columna vertebral, que baja por todo el centro de nuestro cuerpo. Que como saben, esa columna está totalmente enervada y completamente llena de nervios y de ahí se disipan para todo el cuerpo. Eso que va por la columna vertebral y el cerebro es el sistema nervioso central. Vamos a poner aquí cerebro, columna. Y el sistema periférico es todo aquello que no es el sistema nervioso central, que es lo que se enrama hacia todo el resto del cuerpo. Este sistema nervioso periférico se divide también en dos, el sistema nervioso somático, que es aquel que podemos controlar a la voluntad, un poco esos nervios que llegan hasta los músculos y podemos nosotros decir, nosotros realmente movemos un brazo porque van impulsos eléctricos que viajan hasta él y permiten esa movilidad. Estoy haciendo de manera muy superficial esto, obviamente. Eso es el somático porque lo podemos controlar a voluntad. Y aquel que no controlamos a voluntad es el sistema nervioso autónomo. Autónomo. Este a su vez se divide en dos también y tenemos el simpático y el parasimpático. ¿Okay? Ya vamos a explicar un poquito más sobre ellos, pero esto es nada más como para que tengamos un mapa a la hora que explique las cosas, como que saber de qué estamos hablando un poquito. Para comenzar voy entre lo que nos interesa aquí, que los beneficios que puede tener a nivel anatómico la meditación, es que principalmente ella influye en nuestra mente. Y una de las cosas donde más influye es en lo que viene siendo la fisiología del estrés. Aquí entra lo que es lo que llaman dentro de nuestra anatomía el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Básicamente es todo el sistema del cerebro que regula el estrés en nuestro cuerpo. ¿Okay? Para empezar, esto lo voy a pasar de manera muy superficial, pero el hipotálamo pues se segrega una hormona que baja hasta la hipófisis, que segrega otra hormona que va hasta el sistema adrenal, que es el que termina segregando el cortisol. Supongo que han escuchado bastante el cortisol, está bastante de moda escuchar sobre el cortisol en estos momentos porque justamente tenemos una crisis de enfermedades mentales gracias a que manejamos niveles de estrés muy altos, muy sostenidos en el tiempo, que es donde viene el problema. Para empezar hablando sobre que el estrés realmente no es algo meramente malo. Realmente el estrés es una respuesta de nuestro cuerpo ante un estímulo que necesita. Biológicamente hablando, pues venimos de a lo mejor cuando te encontrabas en la selva un oso y tu cuerpo empezaba a pues, subir el ritmo cardíaco, a aumentar también las pulsaciones, las pulsaciones y la tensión de tu cuerpo para que tú te prepara para la huida, para que corras
y que estuvieses en alerta para él, ¿verdad? Y no solamente te va a mantener alerta en ese momento, sino que además tú sabes que cuando llegas a la cueva y dormir, él, pues de hecho va a hacer que tu sueño sea mucho más ligero porque necesitas que sea así, porque lo más probable es que ese oso a lo mejor te lo consigas después en la noche, entonces tienes que estar muy atento a los sonidos y hace que tu sueño sea muy ligero, algo que nos prepara para la supervivencia, algo que está excelente. El problema es cuando mantenemos ese estrés y actualmente en nuestra vida rutinaria ahora lo que pasa es que a lo mejor tenemos estrés porque pues tenemos que pagar la renta del próximo mes y todavía no llegamos, cosas como esa, ¿verdad? Entonces, esto también termina afectando incluso nuestro sistema inmunológico porque a lo mejor el cuerpo se prepara también para una posible herida que vayas a tener en el momento de ese encuentro con el oso. Si esta herida se da, entonces, claro, él empieza a segregar bastante de los glóbulos blancos, que viene siendo como el ejército que tenemos dentro de nuestro cuerpo para atacar enfermedades y posibles infecciones, pero ellas no están todo el tiempo, realmente en nuestro cuerpo tenemos como un equipo de vigilia que va por ahí en nuestro cuerpo, pero lo demás está, digamos, encerrado en la base. En el momento en que se dispara el cortisol, estos empiezan a segregarse por todo el cuerpo para poder atacar una posible infección. Cuando nos da un estrés porque no podemos pagar la renta y estos glóbulos blancos realmente no tienen nada que atacar, lo que termina pasando a lo largo del tiempo es que el sistema inmunológico se empieza a tener problemas y empieza a generar problemas de enfermedades autoinmunes. Entonces, por ahí ya tenemos dos cosas que están sucediendo en nuestro cuerpo que no deberían estar pasando. Y lo interesante es que la meditación, comprobado científicamente, logra apagar ese sistema de hipotálamo hipófisis adrenal que les comentaba. ¿Cuánto tenemos que meditar para esto? Esto está, como les dije, comprobado. Realmente la cifra mágica para eso, se habla ahorita de 17 minutos de meditación, un día sí, un día no. Es lo que la ciencia encuentra como con un efecto clínicamente pues positivo, ¿no? Más allá de eso, ya aunque es positivo, realmente ya no deja de tener un poco como ese efecto tanto. Perdón, sí. Ajá. Para la gente que está conectada en las redes, lo que me están preguntando es que si el tipo de meditación afecta o hace que varíe ese tiempo que se necesita. La respuesta rápida es no. No varía según el tipo de meditación. Ahora, realmente los estudios que se han realizado sobre todo utilizan el mindfulness como técnica, como el estilo de meditación para eso. Porque, como les decía, es como la forma más sencilla de poder rastrear. No se hacen estudios de meditación en cada uno de ellos. Sin embargo, pues la respuesta rápida es que no afecta realmente el tipo de meditación porque todos llevan a lo mismo, que es como que puedas bajar los niveles de cortisol. Se da en el momento en que tú tienes respiraciones conscientes y aquietas la mente. Todos los tipos de meditación van a llevar a eso. Aunque hay múltiples caminos, todos llevan a lo mismo. Sin embargo, pues ahí sí ya te digo, científicamente se utiliza más que nada el mindfulness y estos datos que te estoy diciendo son de mindfulness. Entonces, por eso ahorita la ciencia lo que recomienda son al menos 20 minutos todos los días de meditación. Aunque la cifra sea exacta 17 minutos, un día sí, un día no, pues lo que se recomienda son 20 minutos de meditación diaria. De hecho, es lo que hacemos aquí nosotros. Estamos bastante alineados con lo que se recomienda científicamente hacer. Sin embargo, ya una recomendación más desde el lado espiritual, pues necesitas realmente un poco más que eso. Se habla de para tener ya efectos, porque todos estos efectos son para lo que está hablando del eje de la fisiología del estrés, porque se ha dado, o sea, ya con eso se apaga ese sistema de la segregación del cortisol. Sin embargo, si lo que buscas ya es neuroplasticidad, que es básicamente ya el cerebro literalmente empieza a cambiar, empieza a generar nuevas neuronas y a crear nuevas conexiones entre ellas, son necesarios 40 a 45 minutos de meditación diaria y una meditación más larga a la semana, que hablan de una hora y media de meditación continua durante eso. Eso es lo que la ciencia nos dice. Vamos cerrando. Entonces nada más voy a hablarles sobre la fase del estrés. Pensaba también hablarles sobre un poco sobre lo que es el sistema nervioso autónomo. Muy rápidamente, el simpático y el parasimpático los hacemos mucho en los pranayamas. No sé si recuerdan lo que hacemos con el anuloma viloma al respirar. Pues básicamente internamente los nervios de la fosa nasal derecha están conectados con el sistema simpático, que es el que nos prepara para la huida. El parasimpático es el que nos relaja y están conectados con los nervios que van con la fosa nasal izquierda. Por eso hacemos el ejercicio del anuloma viloma como para equilibrarlos. Porque aquí entra un concepto antes de irme que quisiera darles que lo llaman ahora el eustrés,
que es como el estrés positivo, porque realmente, como les decía, el estrés realmente es algo bueno. Si más bien tienes cero estrés, más bien entras en un estado apagado, de apatía y que no te genera nada. Incluso para dar este satsang, pues obviamente antes de todo esto mi cuerpo empieza a segregar, empieza a subirme el ritmo cardíaco porque hay cierto nervio a la hora de hacer esto, ¿verdad? Pero es un estrés que si lo mantienes a un buen nivel, más bien te ayuda, me mantiene despierto, me pone más alerta y me da, digamos, un poco de chispa mental para lo que necesito hacer. Y en vez de quedarme dormido aquí y todo esto, porque ese nervio es positivo, siempre y cuando esté bien gestionado, ¿no? El problema ya sería que pase para allá y sea. Entonces, ese estrés, como digamos que entra dentro de los límites positivos, se llama eustrés y es algo que realmente se busca. Para un deportista también que va a entrar a una competencia, necesitas tener cierto nivel de estrés en el cuerpo que sea bien gestionado. Entonces, pues también muchas técnicas de lo que utilizamos en meditación y en el yoga buscan incluso a veces activar el sistema simpático si lo que lo tienes es deprimido. Si lo que lo tienes es hiperactivado, pues más bien buscas activar el parasimpático para poder calmar la mente. Hay un montón de otros beneficios que incluyen pues todo lo que es el tema del lóbulo frontal, sobre todo en el TDA, porque esto regula pues como la forma en que el cerebro da recompensas a lo que haces, que es importantísimo para la gente del TDA, porque una de las cosas que tenemos mal es la dopamina, que es el sistema de recompensa que le da a tu cuerpo cuando haces algo bueno. También se ha comprobado científicamente que pues, meditar este tiempo fortalece la corteza prefrontal y pues ayuda a que eso pase. Para cerrar y terminar, no puedo dejar de mencionar la parte de, pues, espiritual de todo esto y ya nosotros aquí como yogis estamos acostumbrados a escuchar sobre Brahman, el absoluto, conciencia pura y todo esto. Y pues la meditación es la vía que se da para poder llegar y ser conscientes a todo esto. Los yogis que llevan años meditando, pues son personas que literalmente cambian la forma de ser. Esto sí está comprobado científicamente de cómo son personas que son mucho más empáticas, que son personas mucho más ecuánimes, que son personas que regulan muy bien sus emociones. Incluso se han visto casos donde regulan hasta el ritmo cardíaco a conciencia. Y esto lo hacen a través de pues, meditación diaria por muchos años. Y pues desde el yoga se explica que eso se logra gracias a que eres consciente de que eres mucho más que cuerpo, eres mucho más que mente, eres también, pues ya lo puedes llamar alma, eres Atman dentro de lo que es el cuento. La pregunta, si tiene el mismo efecto que la meditación sea guiada. Sí, la meditación guiada es uno de los tipos de meditación y también puede tener esos efectos. Lo que sucede con la meditación guiada, normalmente, esto ya también estoy hablando de mi experiencia, es que la meditación guiada llega a un punto donde ya meditas tanto que eso más bien tiende a distraerte. Y ya es bueno como pasar a otros tipos de meditación, pero la meditación guiada sí también funciona. En el momento en que ya tú entras en esos estados de calma y buscas calmar la mente, pues vas a tener esos efectos en el sistema de la fisiología del estrés. Por último, para cerrar, voy a leerles un poema que me parece pues muy relacionado con esto. Y perdónenme que lo encuentre aquí porque pues el poema está en inglés y lo quiero pues leérselos en español para que lo tengan también así. Sí, mejor cada quien tenga la interpretación que quiera del poema. Y listo, lo voy a leer primero en inglés porque él está en inglés, es bastante corto, para tratar de mantener la belleza de la poesía y luego lo termino diciendo en español y con esto cerramos. El poema dice así, perdón mi pronunciación del inglés, espero no enfadecer mucho el poema, pero aquí va. What if you slept? And what if in your sleep you dream? And what if in your dream you went to heaven? And there plucked a strange and a beautiful flower. And what if, when you awoke, you had that flower in your hand? Ah, what then? Voy con la traducción en español. Dice, ¿y si durmieras? ¿Y si durmiendo soñaras? ¿Y si en tu sueño subieras al cielo y allí arrancaras una extraña y hermosa flor? ¿Y si al despertar esa flor estuviera en tu mano? Ah, ¿y ahora qué? El que la cogió, dicen por ahí. ¿Hago el cierre o...? Perfecto, entonces ya vienen a cerrar. Gracias por su tiempo y su